Bienvenidas y bienvenidos a Conócete, un programa de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les saluda Paloma Orona. Hoy les ofrecemos la tercera parte del curso Argumentación Jurídica con Visión de Derechos Humanos. La doctora Jimena Medellín se ocupa del derecho a la vivienda, que se recoge como uno de los derechos humanos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25, apartado 1, y en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Les invitamos a que se queden con nosotros. Pero había habido un caso previo de un caso que presentó la Profeco en contra de unos constructores de vivienda, y ahí sí había un problema bien severo de los materiales que se estaban utilizando, que los materiales podían llegar a ser tóxicos y que había problemas de cómo estaban diseñadas las viviendas. Y de hecho hasta la Corte dijo, y esto no nada más se aplica a las personas que nos trajo la Profeco, hizo como un opt-in, ¿no? O sea, pueden llegar más personas que hayan sido o que hayan comprado a esta constructora para poder ver si también se les tiene que proceder a hacer este procedimiento que indicaba de Profeco. O sea, fue a conveniencia de la Suprema Corte que al final se pudo haber abordado un tema que es también político. ¿Porque había una constructora atrás o qué? Bueno, porque sí, no solo una constructora, es un tema de urbanización. O sea, si es un tema de urbanización, puede haber una vinculación con un partido político, puede haber algún tema de los permisos social. De urbanización, sí, probablemente, ¿no? Pero el punto es, no tienes que decirle, o sea, si tú le ibas a decir, este problema que tengo enfrente que me trajeron, no te estoy diciendo que no lo tomaran, lo que digo es, este problema que tengo enfrente se resuelve en realidad con un tema contractual, civil y de reglamentos. Sí. El contenido del derecho a la vivienda va mucho más por este sentido, y eso se llaman los óbiters de las sentencias, y los óbiters son una gran propuesta de las Cortes Constitucionales para aprovechar los casos que les llegan. Exacto. Y empezar a desarrollar una doctrina constitucional sin que esa doctrina constitucional sea lo que resuelva materialmente ese caso en particular. Y eso está bien. Y eso está bien, pero aquí no lo hicieron a través de óbiter. Aquí lo hicieron como la regla del derecho es que el contenido del artículo 4 se define por los reglamentos de construcción. Y entonces había una serie de problemas de política pública, por cómo estaban planteados los reglamentos, por eso que implicaba para el análisis de otros casos. Por eso deberían de venir al seminario de la Suprema Corte, porque esto lo discutimos y llevamos urbanistas, llevamos personas especializadas en vivienda, personas que habían seguido el tema de vivienda en muchas otras de las épocas de la Suprema Corte, y por ejemplo uno de mis colegas, Rodrigo Meneses, que tiene un estudio impresionante, que ha visto literal todos los casos que han tenido que ver con una vivienda en la historia de la Suprema Corte, y lo que nos decía es, la época más protectora fue el temblor de 85, pero lo procesaron a través de derecho a la propiedad y posesiones, pero no a través de derecho a la vivienda porque todavía no existía en la Constitución, ¿no? Pero dice, ahí hay jurisprudencia muchísimo más social, muchísimo más protectora, muchísimo que lo que está haciendo en este caso. Y entonces, y la Corte tampoco se trata de vincular con lo que ella misma ha dicho, en parte pues porque ahí es hora de la octava época y ya estamos en la 10ª. ¿No? Que eso también es preocupante, esto de ya brincamos a la 10ª y de aquí en adelante empieza el discurso de derechos humanos, a pesar de que ha habido muy buenas decisiones antes, que no estaban en el Código de Derechos Humanos, pero tenían estas vinculaciones con los problemas políticos y sociales de manera mucho más relevante. De acuerdo. Entonces, bueno, es un tema muy complejo, me encantaría que pero la invitación es que todo el mundo como tribunales, y claro, es mucho más fácil discutirlo desde la academia, en donde escribimos papers, no sentencias, que resuelven casos concretos. Eso estoy de acuerdo con ustedes, pero esto es parte del proceso de evolución de un sistema jurídico, ¿no? En donde los tribunales dialogan con la academia y con la sociedad en general, y desde ahí podemos ir viendo hacia dónde queremos avanzar en estos todavía áreas muy grises del debate. Regreso un poco al hilo de la presentación. Les decía que me quiero concentrar en estos conceptos de la reforma constitucional en derechos humanos, y desde aquí les propongo dos objetivos centrales de la sesión, a pesar de que ya hemos estado haciendo mucho, creo, en esta sesión, que son unas primeras aproximaciones conceptuales a esos principios, a esos puntos que explicaba, sobre todo destacando, y esto nuevamente se relaciona con este problema de la argumentación formal frente a otros tipos de argumentación,
Destacando el problema que implica tratar de operar conceptos que se generan desde una lógica inductiva, es decir, a través de casos vamos tratando de decir qué es uno de estos conceptos, pero desde una manera, desde una lógica deductiva. Es decir, el principio pro persona lo estamos tratando de construir caso por caso, viendo qué cachitos nos da cada caso para entender qué es el principio pro persona. Pero de pronto a México llega y se empieza a pensar como si fuera un concepto abstracto, claramente generado y claramente definido, que podemos aplicar hacia los casos concretos. Y eso empieza a generar problemas. Eso es una de las cosas que quiero que veamos. Entonces, no nada más una aproximación conceptual, sino cuestionar este problema de la lógica inductiva desde donde se genera el concepto frente a la operación deductiva desde donde se propone. Y una problematización de la operación. ¿A qué retos de operación de argumentación nos lleva cada uno de estos conceptos? Y empezaría, no sé cómo lo habían planeado de pausas, ¿no? Bueno, avanzamos tantito más y hacemos una pausa. Es que yo luego me puedo seguir aquí hasta las 2 de la tarde corrido, entonces párenme eventualmente. A Memo ya le tocaron 5 horas de clase conmigo cada fin de semana, o sea que, y les puedo preguntar que yo me puedo seguir corrida. Bueno, entonces, lo primero es este problema de la relación entre el derecho nacional y el derecho internacional. Esto todavía lo voy a hacer desde un punto de vista más abstracto. Después voy a introducirles un pequeño caso súper sencillo, súper hipotético, porque era muy complicado presentar un caso más complejo en un debate de 5 horas, pero creo que nos puede ayudar. Pero esta parte del derecho nacional y del derecho internacional todavía lo voy a hacer sin esa referencia a ese caso hipotético, porque creo que es un punto previo que nos está haciendo ruido, pero que no llega al centro, desde mi punto de vista, no llega al centro verdaderamente del debate de la argumentación. Sobra decir, por las etapas que hemos pasado, primero una jurisprudencia o unas tesis muy importantes de la Suprema Corte en 1992, que trataban de explicar la relación entre la Constitución y los tratados internacionales y las leyes federales, con base en el artículo 133, y básicamente lo que decía la Suprema Corte es, estamos en una situación de superioridad de la Constitución y después de paridad entre tratados internacionales y leyes federales, porque cada una tiene ámbitos distintos de aplicación. Esto lo lograba decir porque lo que le habían presentado a la Corte eran básicamente tratados comerciales, ¿no? Y entonces decía, una expropiación de un americano se tendrá que procesar a través del Tratado de Libre Comercio y una expropiación de un mexicano a través de la Ley Federal de Expropiación, ¿no? Porque cada uno tiene un ámbito de aplicación personal distinta. Entonces no hay un conflicto, no se crea una colisión o un conflicto de normas que tengamos que solucionar por ninguna forma. Pero el artículo 133 sí establece una jerarquía de la Constitución. De ahí pasamos a 1999, que se da un gran rompimiento cuando un sindicato alega que hay una protección más amplia en un tratado internacional de lo que da la Ley Federal del Trabajo. Y ahí sí la Corte ya no puede explicar el problema a través de los ámbitos de validez o de aplicación de las normas y tiene que volver a hacer este problema enfrentarse a este problema de jerarquía. Y aquí vuelve a decir, la Constitución es jerárquicamente superior, la Constitución siempre va a estar hasta arriba de la pirámide, aunque ya me regañaron por usar pirámides y siempre las veo chuecas, pero sigamos todavía gráficamente utilizando pirámides. La Constitución está hasta arriba de la pirámide. Después vienen los tratados internacionales y después están las leyes federales y las leyes estatales, cada una en sus ámbitos de aplicación. En este proceso o en los siguientes 10 años, hay una especie de refinamiento de esta jurisprudencia, de esta línea de interpretación, sobre todo por lo que correspondía a las leyes generales. Porque las leyes generales, obviamente como son nacionales, tampoco tienen un tema, no se relacionan en términos de ámbito de aplicación con las leyes federales y estatales. Entonces, lo que termina diciendo la Suprema Corte es, está la Constitución, los tratados internacionales en segundo lugar, las leyes generales y después las leyes federales y estatales en sus ámbitos de aplicación. Esto sufre un terremoto con la reforma constitucional de 2011. Porque si recuerdan, la reforma, el artículo primero, el artículo 1, que
Ayer Raúl Mejía le decía el artículo único, porque ya parece que es el único artículo que discutimos de la Constitución, entonces ya no es el artículo 1, es el artículo único. El artículo único constitucional hace un planteamiento en donde dice los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. Y después se refiere a las normas de derechos humanos, se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales. Y entonces ahí empezó todo este debate de si ese nuevo lenguaje constitucional cambiaba esta posición. Hubo varios momentos en ese debate dentro de la Suprema Corte. El primero, muy importante, fue con el expediente Varios 912-2010, en donde básicamente lo que dice es, en este nuevo paradigma o en este nuevo momento constitucional, lo que antes era el parámetro de control constitucional se convierte ahora en un parámetro de control de regularidad, aunque ahí todavía no lograban, todavía debatían si era bloque de constitucionalidad o no, o enredadera, como en algún momento creo que le llamó, díganle enredadera, pero díganle como quieran. Un parámetro de control de regularidad complejo que se conformaba básicamente por 4 elementos. La Constitución, la interpretación constitucional del Poder Judicial de la Federación, los tratados internacionales o las normas internacionales en derechos humanos, que eso es importante, y la interpretación, ahí todavía hablaba de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces eran estos 4 parámetros. De ahí vino un momento muy importante que fue la acción de inconstitucionalidad 155-2007, que básicamente era un tema era una ley de Yucatán, fue casi de esas cosas que suceden casi por accidente, que parecen casi por accidente en el Poder Judicial. Una cosa que fue y vino al Pleno, que tuvo 2 constitucionalidades supervenidas, la volvieron a presentar, tuvo no sé cuántos proyectos, una cosa complejísima, por eso es de 2007, que básicamente era una ley de Yucatán muy vieja, de los 70s, que decía que los padres tenían que llevar a sus hijos, a los hijos que tuvieran algún problema de drogas, que se hubiera determinado algo de drogas, a la atención, no me acuerdo cuál era exacta, ¿tú te acuerdas, Memo, cuál era el texto exacto de la norma? A rehabilitación, a los grupos de rehabilitación. Y que si no lo hacían, la autoridad administrativa podría determinar trabajos comunitarios como una sanción por no haber cumplido con esa obligación de los padres. Hay una constitucionalidad supervenida, les digo, porque hay una reforma al artículo 21 constitucional en donde sí se establece que la autoridad administrativa podrá imponer sanciones, entonces esa fue la primera vía. Sí. Pero después vuelve a llegar al debate después de la reforma constitucional de 2011, y ahí lo que dicen es, hay que seleccionar la norma más favorable, por este principio del pro persona al que vamos a llegar un poco más adelante. Entonces, para analizar esta norma, que aparte recuerden, se estaba analizando en una acción de inconstitucionalidad y por lo tanto era un control abstracto, no sabíamos si había un señor al que lo habían mandado a pintar banquetas media hora los sábados o si era una persona a la que casi le habían sujetado a esclavitud a través de trabajo comunitario, eso no lo sabíamos porque era una acción de inconstitucionalidad. Entonces la Suprema Corte en esta sentencia básicamente dice, sí está el artículo 21 constitucional que establece la posibilidad de que la autoridad administrativa establezca sanciones, pero también hay un artículo 5º constitucional que establece la libertad de trabajo y ese artículo se tiene que leer en conjunto con los demás tratados internacionales y los demás tratados internacionales establecen que si un trabajo obligatorio no es establecido por una autoridad jurisdiccional, se puede considerar como un trabajo forzado. Y por lo tanto, esta norma de Yucatán es una norma que cae en esta categoría de trabajo forzado. Una argumentación compleja. Pero ahí lo que se dijo es que había habido una selección de la norma más favorable y que las normas más favorables eran las de los tratados internacionales. Entonces, esas eran las normas que se convertían en el parámetro de control para determinar o no la convencionalidad, en este caso, la constitucionalidad, convencionalidad de la norma, pero ahí decían, el principio pro persona sí puede aplicar, ahorita lo vamos a ver más, en esta vertiente normativa de selección de la norma del parámetro. Entonces ahí lo que hacían parecía que refinaban un poco el criterio del expediente Varios, y decir, ya no nada más es un parámetro complejo, sino es un parámetro en el que se puede seleccionar de ese parámetro qué es lo que da mayor protección. Después de este momento, poco después,
viene esta contradicción de tesis que se convierte en el debate más hondo, tal vez, que hemos tenido después de la reforma constitucional, o uno de los más hondos. La contradicción de tesis 293-2011, que eran básicamente dos tesis que venían en sentidos contrarios, que se generaba un conflicto, porque unos tribunales colegiados sostenían que efectivamente se tenía que aplicar a hacer control de convencionalidad y que la jurisprudencia de la Corte Interamericana era obligatoria, y otro tribunal decía que no se tenía que estar a los tratados y que la jurisprudencia no era obligatoria, en términos muy generales, ¿no? Entonces la Corte vuelve a decidir este tema para ver cómo se conforma este parámetro de control de regularidad. Y lo que termina resolviendo, si esto se puede llamar resolver, otra sentencia no persuasiva, es que hay un parámetro de control de regularidad integrado por la Constitución y las normas internacionales y la jurisprudencia correspondiente, con excepción de las restricciones constitucionales expresas. Y eso básicamente lo dicen porque en el primero constitucional, después de que dice los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, etcétera, dice coma, con excepción o salvo las restricciones y, déjenme sacar mi Constitución. Bajen, se ríen porque yo tengo mi Constitución en mi celular. Pero es un muy buen software porque te la actualiza cada vez que la reforman, cosa que es muy seguida, como sabremos todos. Entonces, siempre es una buena cosa que traer una Constitución actualizada. Artículo primero constitucional, entonces, el texto específico dice, bueno, se reconocen todas las personas que gozarán de los derechos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Y ahí fue en donde entró el debate, porque todo el debate iba muy tranquilo hasta que bueno, tranquilo, ¿no? Esta idea de que había una paridad normativa entre la Constitución y los tratados internacionales, hasta que en la sesión el ministro Pardo dice, perdón, quiero que me expliquen entonces cuál es el sentido de este último fraseo del párrafo primero del artículo primero constitucional, porque eso no se reformó. La supremacía constitucional. No se reformó, entonces, ¿cómo lo entendemos? Ahí parece que regresa a un punto de supremacía constitucional. Y entonces, en una sesión que más o menos iba parejita, de pronto todo es un desastre, se van a receso, regresan con otra posición, termina la sesión, regresan prácticamente casi con otro proyecto. Entonces llegan a este criterio. Este es el criterio que está en el engrose. El parámetro de control de regularidad está integrado, hay un parámetro integrado por la Constitución y las normas, con excepción de las restricciones constitucionales expresas. Lo más interesante de esto, me parece, son los votos que hacen los ministros. Prácticamente todos los ministros presentaron un voto, o por lo menos 7 de los ministros presentaron un voto. Aquí solamente voy a presentarles algunos de manera muy resumida, pero porque sí me interesa, sí creo que nos hablan del momento de la cuestión. Ministro Pardo, básicamente regresa a lo que había dicho en la sesión. Una lectura conjunta de ese párrafo primero del artículo primero, junto con el artículo 133 constitucional, reafirma la supremacía constitucional. Y por lo tanto, no hay, o sea, él dice, sí estoy de acuerdo con este criterio, pero hay una supremacía constitucional, lo que sea que eso signifique. El ministro Cosío, que termina siendo el voto particular, el único que vota en contra de este criterio de mayoría, y dice el criterio adoptado, en resumen, el criterio adoptado por la mayoría es jurídicamente contradictorio. No puede afirmarse la paridad normativa y al mismo tiempo la prevalencia de las restricciones constitucionales, porque hay una paridad pero una jerarquía. O sea, hay una afirmación contraria dentro de la sentencia, dentro del criterio. El principio pro persona debe de ser la selección para el parámetro. Es decir, el ministro Cosío está apoyando la posición de la acción de inconstitucionalidad 155 que ellos mismos proyectaron, aparte, ¿no? Esa acción, el resultado final sale de la ponencia del ministro Cosío. Ministro Saldívar, que fue el ponente en esta contradicción. Y lo que dice es, no se trata de una relación jerárquica, sino solo de una lógica de una norma especial frente a una norma general.
Dice, incluso dentro de la propia Constitución hay normas que limitan otros derechos constitucionales y el caso específico que utiliza es el derecho a contratar publicidad en materia electoral, ¿no? Y dice, ese está restringido y eso parecería, tiene condiciones específicas y eso parecería una limitación al derecho general de libertad de expresión. Pero no podemos decir que ahí hay una relación jerárquica entre las normas constitucionales, sino que más bien hay una norma especial que se relaciona con una norma general. Y eso no es un criterio de jerarquía. Eso es otra forma de entender la relación entre las normas. Esa es la posición del ministro Saldívar. La posición del ministro Franco dice, no es una relación jerárquica, sino que existe una regla general inicial, que es el artículo 133 constitucional. Después hay una excepción, que es el artículo 1, párrafo 2, es decir, las normas de derechos humanos frente a las demás normas internacionales, pero esa excepción también tiene una excepción, que es el párrafo 1 del artículo 1, es decir, las restricciones constitucionales. ¿Sí se entiende? Entonces hay una norma general de supremacía, que es el 133, una excepción, que es el párrafo 2 del artículo 1, y una excepción de la excepción, que son las restricciones constitucionales expresas. Y esa es otra forma de solucionar conflicto normativo. Y luego termina diciendo, una restricción deberá de ser evaluada por el sistema internacional. Es decir, la Suprema Corte no es el foro para analizar una restricción constitucional, eso váyanse a alegarlo a la Corte Interamericana, básicamente. El ministro Aguilar, en un voto muy controvertido, se preserva la supremacía constitucional y el derecho internacional es una herramienta subsidiaria de interpretación. Para mi punto de vista, es el voto más controvertido. Aquí está alguien que estaba en la ponencia de la ministra Sánchez Cordero porque no lo incluí. Si después nos quieres decir algo. Y el ministro Gutiérrez, que es un ministro que personalmente creo que sale un poco del debate en donde estaban los demás ministros y plantea una lógica distinta, que a mí me parece interesante. Dice, existe un conjunto de normas de derechos de fuente nacional e internacional. Esa es la premisa. Sin embargo, las reservas constitucionales lo que implican es que se hace una deferencia a la creación de normas en el debate democrático deliberativo y eso no puede ser necesariamente judicializado ante la Suprema Corte. O sea, la Suprema Corte no lo entiende tanto en una... O sea, ¿cuál es el punto del ministro Gutiérrez? Creo que no lo entiende tanto en un problema meramente de relación de normas en un ámbito formal, sino que empieza también a hablar a un debate político, a una relación de órganos y de en dónde están los pesos del Estado para generar los momentos específicos de restricciones constitucionales. Dice, esas son decisiones políticas, porque nos tenemos que adecuar a nuestras realidades. Le están tratando de adaptar todo este sistema de derechos humanos a nuestras propias realidades, según las necesidades sociales y políticas del Estado mexicano. Y por lo tanto tiene que haber una especie de deferencia a ese debate democrático deliberativo y si eso llega a un ámbito internacional, el ámbito internacional deberá de aplicar un criterio de prudencia en un margen de apreciación de que el Estado no puede garantizar todos los derechos de la misma forma porque hay condiciones sociales y políticas que van determinando un poco cómo pueden operar los derechos en distintos países. ¿Okay? Eso es a muy grandes rasgos de verdad, qué pasó en esa contradicción de tesis. Agradezco su compañía. Les invitamos para que no se pierdan la cuarta entrega de este curso sobre argumentación jurídica con visión de derechos humanos. Soy Paloma Orona, esto fue Conócete, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió previo a la jornada electoral importantes resoluciones para articular la figura de la candidatura independiente en las entidades federativas. Con dichos criterios, se garantizó la participación de las y los ciudadanos sin partido en condiciones de equidad para el proceso electoral 2014-2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación permitieron instrumentar la regla de paridad de género establecida en la reforma electoral de 2014. La interpretación de las y los magistrados electorales del máximo órgano jurisdiccional del país dio lugar a que más mexicanas ejerzan su derecho a ser votadas, no solo para diputaciones, sino para cargos en los ayuntamientos, garantizando una mayor participación política en el proceso electoral 2014-2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó flexibilizar las normas para la admisión y valoración de pruebas en juicios que involucren a las comunidades indígenas con el fin de garantizar el acceso a la justicia de este sector al confirmar la validez de la elección de San Juan Mixtepec, Juxtlahuaca, Oaxaca. Con esta resolución, el Tribunal Electoral avanza en el fortalecimiento del acceso a la justicia, haciendo efectiva la protección de sus derechos humanos sin detenerse en formalismos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó por unanimidad el diseño de las boletas electorales realizado por la Universidad Autónoma Metropolitana. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral cumplió con lo ordenado y se garantizó en la boleta una proporción visual equitativa respecto al emblema de los partidos políticos, ya que tienen el mismo espacio, solo que unos tienen orientación vertical y otros horizontal. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la encomienda constitucional de dotar de certeza el proceso electoral antes, durante y después de la jornada electoral. Así, la Sala Superior confirmó la sentencia emitida por la Sala Regional Distrito Federal en la que se concluyó que es válido solicitar las 10 huellas dactilares en el trámite para obtener la credencial para votar, pues no se considera una carga jurídica desproporcional, dado que su objetivo es lograr un padrón electoral certero. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.